Cordial saludo, curso Manejo Integrado de Plagas. El siguiente trabajo a exponer es sobre los componentes del manejo integrado de plagas. Los estudiantes a exponer son Jorge Byron Estrada Perales, José Carlos Jaramillo y mi persona, Edwin Rayo. El siguiente trabajo que voy a exponer es sobre el control biológico. El control biológico es una estrategia de manejo de plagas que se utilizan organismos vivos para controlar poblaciones de plagas de manera natural y sostenible. Estos organismos pueden ser depredadores o parasitoides, como podemos ver aquí en las imágenes. Los depredadores son aquellos insectos benéficos que se alimentan del insecto plaga. Y los insectos parasitoides son aquellos que introducen sus huevos en los huevos de los insectos plaga para después de que se desarrollen o ya crezcan, estos se alimenten de la misma larva. El control biológico del cual voy a hablar es sobre el cultivo de maíz y el ataque del gusano cogollero. El cultivo de maíz, su nombre científico es Cereal Maize. Este cultivo es un cultivo importante a nivel nacional o a nivel mundial, el cual es atacado por diferentes plagas, las cuales ocasionan un daño significativo en este cultivo. Uno de las plagas más fuertes que tiene este cultivo es el gusano cogollero, llamado científicamente Spodopteron frugiperda. Este se alimenta directamente de las hojas de la planta, las hojas más biches, tanto las hojas más maduras que tiene la planta, como podemos ver en las siguientes imágenes. Aquí vemos la imagen donde el gusano cogollero se está alimentando. ¿Cómo se realiza el control biológico en este cultivo? Se introduce primero que todo al cultivo una especie de insecto benéfico de nombre científico Trichogram. Es muy conocido, o es una mosca, la cual es un parasitoide que introduce sus huevos dentro del huevo de la plaga, en este caso dentro del gusano cogollero, el Spodopteron frugiperda, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Cuando esta larva del Trichogram, que es en este caso sería la avispa, eclosiona o nace, se alimenta del mismo huevo del gusano cogollero, evitando su desarrollo. Las técnicas de esterilización de insectos es otra técnica que se realiza para el control de plagas de los insectos. En este caso, la técnica de esterilización de insectos son métodos que se utilizan para reducir las poblaciones de insectos plaga mediante la esterilización de insectos adultos. Esta técnica se utiliza más que todo en los cítricos. Se conoce mucho, hay mucha literatura que habla sobre esto, sobre esta técnica, pero más que todo en cítricos. ¿Cómo se realiza esta técnica? Los machos moscas de la fruta se crían en masa en condiciones de laboratorio y luego se esterilizan mediante radiación. Como podemos ver, el daño que ocasionan las moscas en los frutos. Como ya había dicho antes, esto se realiza más que todo en las moscas que actúan como insectos plaga en los cultivos de cítricos, ya puede ser de naranja, de mandarina, entre otros. ¿Qué se realiza aquí? Se realiza la esterilización de la mosca macho
la cual después de un tiempo se introduce al cultivo en cantidades, en grandes cantidades, para que éstas se aparen con las hembras salvajes. Quiere decir que las hembras salvajes son aquellas que están poniendo huevos en las frutas y dañando la fruta en el cultivo, disminuyendo la productividad de esta. Al aparearse la mosca macho estéril con la mosca salvaje, estas no van a tener descendencia, lo cual reducirá la población de las moscas de la fruta y con el tiempo desaparecerán. Esta mosca de la fruta del Mediterráneo tiene como nombre científico Ceratitis capitata, la cual es la que se esteriliza para que actúe como agente de control en el cultivo de cítricos. José Carlos Jaramillo Maestre. En el programa de agronomía voy a exponer sobre 3 componentes de manejo integrado de plagas: control químico, control cultural y resistencia de plantas a los insectos. Empezamos con el control químico. Control químico es el control de una población perjudicial en este entorno llamado plaga, o la prevención del desarrollo mediante el uso de sustancias químicas. Las características del control químico: tiene un efecto rápido, alta eficacia, fácil aplicación y gran disponibilidad y rentabilidad en el mercado. Características que definen a un pesticida o plaguicida son toxicidad, persistencia, radio de acción y modo de acción. Existen múltiples maneras de aplicar estos plaguicidas agrícolas. Ya lo hay por pulverización, por espolvoreo, por aplicación de cebos tóxicos, aplicación vía sistemas de riego e incorporación al suelo. Broca del café. La broca del café. La broca del café. El control de la broca del café en los cafetales con el uso del insecticida puede llegar a ser errático. Para explicar esto hay diferentes factores. Un ingrediente activo, utilizando una dosificación correcta, calibración de equipos operarios y de la maquinaria que se va a utilizar, las condiciones ambientales correctas, no debe haber lluvia, no debe haber un día soleado, no debe estar soleado para evitar la intoxicación. Pero no desprende simplemente de un control químico. También hay que realizar unas buenas prácticas agrícolas con un control cultural para que sea efectivo. El control cultural consiste en la utilización de buenas prácticas agrícolas comunes con el propósito de prevenir ataques de plagas. Es una medida preventiva. Aspectos básicos para tener en cuenta en el control cultural: biología y ciclo de vida de la plaga y del hospedero, dinámica y fluctuación poblacional de las plagas, tasa de crecimiento poblacional desde el inicio de la siembra hasta la cosecha o hasta el máximo nivel económico de infestación, fisiología y fenología de las plantas cultivadas y sus características agronómicas. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos que tener nuestro elemento de protección personal, la asociación de cultivo, el barbecho libre, algo anual, y acá también una de las características del control de la broca del café, que es recoger las semillas o las cerezas que están en el suelo que pueden llegar a contaminar. Prácticas fitosanitarias: destrucción de fuentes de infestación, destrucción de residuos de cosecha, uso de semillas sanas, poda de sanidad, periodos libres de cultivo y de barbecho, plantas trampa, eliminación de plantas espontáneas o de maleza, destrucción de hospederos alternativos,
y uso de variedades resistentes. Y por último, bioseguridad, que ya les había dicho. Bueno, la resistencia de las plantas al ataque de insectos es definida como una relativa entre los elementos heredables de la planta sobre el daño hecho por los insectos. El grado de resistencia a un cultivo específico, tal como ocurre en el campo, puede ser evaluado comparándolo con alguna de las siguientes características: inmunidad, resistencia moderada, baja resistencia, susceptibilidad y alta susceptibilidad. Acá podemos ver el ejemplo de una hoja, de la corteza de un árbol y de las hojas de las vainas de un cultivo de palma africana. Mi nombre es George Estrada Perales, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sede de Valledupar. Hoy hablaremos de la ecología química e ingeniería genética. El componente del manejo integrado de plagas llamado ecología química es básicamente el uso de sustancias naturales producidas por las pantallas, por las plantas y los insectos para controlar las plagas de una manera más amigable con los medio ambiente. Dentro de la ecología química encontramos los volátiles de plantas inducidos por las herbivorias, lo cual significa que cuando las plantas son atacadas por insectos u otros animales, libera ciertas sustancias químicas llamadas volátiles. Estas sustancias son como señales de alarma que alertan a otras plantas cercanas sobre el ataque. Algunos de estos volátiles también pueden atraer a los enemigos naturales de los insectos que están causando daños en las plantas. Por ejemplo, cuando las hojas de una planta son comidas por un insecto, las plantas pueden liberar volátiles que atraen a un tipo de insectos parasitoides. Se eliminan de estos insectos dañinos, entonces en lugar del uso de productos químicos nocivos, los agricultores pueden aprovechar estas señales químicas naturales para proteger su cultivo. Otro componente importante son los feromonas de insectos. Las feromonas son sustancias químicas que los insectos utilizan para comunicarse entre ellos. Por ejemplo, las feromonas pueden ser usadas para atraer a individuos de sexo opuesto para aparearse, marcan territorios e incluso para alertar sobre peligros en el manejo integrado de plagas. Los científicos pueden sintetizar feromonas específicas que atraen a los insectos dañinos hacia las trampas, donde son capturados y eliminados, reduciendo así las necesidades de pesticidas. En conclusión, la ecología química se basa en aprovechar las señales químicas naturales que las plantas y los insectos utilizan para proteger los cultivos de manera más segura y respetuosa con el medio ambiente. El componente de manejo de plagas involucra la ingeniería genética, es una estrategia avanzada que utiliza técnicamente biológicamente para controlar las plagas de una manera específica y efectiva. La ingeniería genética implica manipular el material genético de los organismos para introducir características específicas en el contexto del control de plagas. Esto significa alertar los genes de los insectos o las plantas para hacer que sean menos dañinas o más susceptibles a ciertos métodos de control. Un ejemplo claro en la creación de plantas transgénicas que producen toxicidad específica para ciertas plagas. De esta forma, los científicos pueden introducir genes de bacterias que producen toxinas en las plantas cultivadas o lo que hace que las plantas sean resistentes a los ataques de insectos específicos. Cuando los insectos se alimentan de estas plantas, ingieren las toxinas y mueren reducidas. Así el daño de los cultivos son sin necesidad de usar pesticidas químicos. Otro ejemplo es la creación de insectos estériles mediante ingeniería genética.
La creación de insectos estériles quiere decir que los científicos pueden manipular los genes de los insectos para hacer que esas estériles, es decir, es capaz de reproducirse. Luego de liberar estos insectos estériles en áreas afectadas por plagas, cuando los insectos estériles intentan aparearse con los insectos salvajes, no pueden producir crías, lo que eventualmente reducen las poblaciones de plagas de manera natural. En conclusión, la ingeniería genética implica modificar los genes de los organismos para controlar las plagas de manera más específica y menos invasiva que los métodos tradicionales. Esto puede ayudar a reproducir el uso de productos químicos dañinos y proteger tanto los cultivos como el medio ambiente. Referencia bibliográfica.